Eso es lo que hago. Dos. Hola niños, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Quisiera saludarles, yo soy la tía Liliana y hoy les traigo un nuevo devocional. El devocional de hoy día se llama Venciendo los Miedos. Y hoy día quisiera traigo una invitada, Millaray. Hola. Hola. Salude. Yo me llamo Millaray. A mí cuando me da miedo es cuando no sé, sale mi mamá y me quedo sola o me quedo con una persona, me quedo y igual me da miedo. También me da miedo los temblores, cuando llueve a veces, porque se escucha muy fuerte. Y eso. Bueno, como escuchábamos a Millaray, ella tiene mucho miedo. Y yo le quería hacer una pregunta a Millaray. Para ella, o sea, si sabe lo que significa, qué es lo que es el miedo. El miedo es una sensación que da pánico, algo que me da peligro. ¿Ya? Yo les voy a comentar hoy día de qué es lo que se trata en los miedos. Dice ¿qué es lo que es el miedo? Es una sensación que nos proporciona algo al cerebro, como un estado de alerta. ¿Qué es lo que es alerta? Cuando pasa algo y uno está así, viene un temblor y uno queda así como en alerta, que algo va a pasar, que nos llegamos a asustar. Dice, y una emoción natural que nos protege de un peligro real. El miedo es algo que se siente al considerar que algo es algo negativo ocurra o algo físico. Es un estado de alerta, es pánico. Cuando a ustedes le da miedo, uno ¿qué es lo que hace? Le da pánico. A mí, por ejemplo, cuando tiembla me da pánico. Si ando por la calle y veo que hay gente que se va a acercar a mí y está todo oscuro, me da pánico, miedo. Dice que el miedo ha sido un mal que ha afectado a millares de personas, no solamente a ustedes niños. En estos tiempos, en estos últimos tiempos que hemos pasado durante la pandemia, todos hemos sentido miedo. Hemos sentido miedo, ¿por qué? Millaray, ¿por qué has sentido miedo en este tiempo de la pandemia? Porque pienso que le va a pasar algo a mi familia. Ella tenía miedo, mire, yo creo que todos hemos sentido miedo a infectarnos, ¿cierto? Y eso nos pasó a todos aquí en la casa, que todos nos infectamos. Y todos tenían miedo a que a mí me pasara algo. Pero ¿saben qué? Todos tenemos la confianza en Dios. Cuando tenemos miedo, tenemos una confianza en Dios. Que Dios siempre está a nuestro lado. Que podemos confiar en el Señor. Yo creo que a todos ustedes en la noche les da miedo ir a dormir solos. Como por ejemplo mi amiga, que le da miedo irse a dormir. Y todas las noches oramos antes de dormir. Y oramos para que el Señor mande sus ángeles y la protejan. Dice que el Señor mandará sus ángeles y nada malo nos va a pasar porque Él nos está cuidando. Y no va a pasar nada porque el miedo se va, se tiene que ir. Cuando uno ora el miedo se tiene que ir. Dice que el miedo ha existido y ha afectado a millares de personas. En estos tiempos ha afectado a mucha gente que está con miedo. Tiene miedo a infectarse, tiene miedo a morir. Tiene miedo a que su familia no vuelva a la casa. Tiene miedo, ahora hay miedo hasta de salir a la calle porque está muy mala la calle, la delincuencia. Pero eso es normal que tengamos miedo. Pero aquí dice que este sentimiento genera muchos problemas también, que llevan a una persona a no poder relacionarse con otra persona. Si yo tengo miedo, si Millaray en el colegio tiene miedo, le da miedo a algo en el colegio de salir adelante cuando la profesora la llama. ¿Qué pasa cuando la profesora te llama adelante? ¿Te da miedo? Me da vergüenza. Le da vergüenza. ¿Y saben qué? Eso es como miedo, porque a ella le da vergüenza salir adelante. Entonces nos genera un pánico, uno le dice, pero ¿qué voy a decir? Y me da miedo, y empieza el miedo, empieza un dolor de guatita, las piernas empiezan a tiritar, y uno se empieza a secar la boca porque tiene mucho miedo. Y dice, y eso nos genera que no podemos relacionarnos con otras personas.
no vamos a tener esa capacidad de poder, la Millaray, salir adelante y conversar con otra persona, o salir adelante y ella vencer ese miedo, porque ella lo que tiene que hacer, por ejemplo, si la profesora le dice: Millaray, quiero que hoy día me vengas a resolver este problema en la pizarra, y si a ella le da miedo, se asusta y siempre va a tener ese miedo, no va a poder nunca vencer eso y le va a costar relacionarse en eso. Pero en cambio, si ella vence ese miedo, ¿qué va a pasar? Que ella va a decir: no, el miedo no me puede vencer. Entonces ella va a salir adelante y va a vencer ese miedo y va a poder relacionarse, va a poder ella hacer su ejercicio, va a poder tener una amistad, va a poder conversar con la gente. Dice: el miedo hace que una simple gota se vuelva en una gran tempestad. Si yo tengo un poquitito así de miedo y viene el miedo, o sea, si yo tengo temor a veces y dice que es una pequeña gota, que esa gota la puede volver en una tempestad, y uno se ahoga en eso, y viene el llanto, y viene que dice que yo no puedo dormir, que yo no puedo hacer esto porque tengo mucho miedo, es que todos se van a reír de mí porque tengo miedo. No es así. El Señor en su palabra nos dice, en Isaías 40:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Qué lindo lo que nos dice el Señor, que no temamos. El Señor dice: no temas, porque Él está conmigo. O sea, ¿quién más que Él que puede estar conmigo? Niños, no teman. Si tú tienes temor en ir a acostarte en la noche, si tú tienes temor en quedarte solo, si tú tienes temor a la oscuridad, dice el Señor que no temas, porque Él está contigo. Dice: no te desalientes, que tu corazón no se desaliente y diga: yo nunca voy a poder vencer esto. No, dice: porque yo soy tu Dios, porque Él es tu Dios, Él el que está contigo, Él el que siempre estará contigo. Dice: el miedo impide que nosotros venzamos los problemas. Como les contaba, si Millaray tiene miedo a dormir en la noche sola, le da miedo el agua, la lluvia, cuando llueve fuerte, ¿qué tienes que hacer, Millaray? Orar. ¿Ya? ¿Qué nos decía este versículo? Que no tuviéramos Miedo. Muy bien, ¿cierto? Porque ¿quién está contigo? Dios. ¿Y confías que Dios está contigo? Sí. ¿Cierto? Dice entonces, y con eso podemos vencer los miedos. Dice que nosotros no actuamos con valentía. Si no actuamos con valentía, si no actuamos ante el miedo, dice que nosotros no vamos a poder vencerlo. Si yo no actúo, si la Millaray no actúa y decir: ya, este miedo se tiene que ir, el miedo de ir a dormir sola en la noche se tiene que ir, tienes que orar y decir: Señor, sácalo. Pero si tú no actúas con valentía, ¿qué va a pasar? Que el miedo va a quedar ahí, ¿cierto? ¿O no? Sí. Dice: pero Dios no nos dio un espíritu de miedo. Mira qué importante. Dice: Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder. Y ese poder se llama fe. ¿Cómo se llama ese poder? Fe. Entonces, ¿Dios qué nos dio? ¿No nos dio espíritu de miedo, no? No, nos dio un espíritu de poder. Y si tenemos ese poder, vamos a vencer los Miedo. Muy bien, Millaray, yo creo que hoy día vas a aprender mucho sobre los miedos. Y dice que ese poder se llama fe. Y este poder se llama fe. Y nos llena de valentía para superar el miedo. Y con la fe derrotamos todo el miedo. Dice también, hay una palabra que muchos a veces la comparamos con el miedo. ¿Y saben qué es lo que es? El temor. Muchas veces confundimos el miedo con el temor. ¿Tú crees, Millaray, que el temor y el miedo es lo mismo? Tus palabras. No sé. ¿El miedo con el temor es lo mismo? Yo creo que no. ¿O sí? Vamos a ver. Dice que el temor significa, es una emoción artificial
que nos hace evitar y huir de situaciones de peligro imaginario. O sea que no es lo mismo que el miedo, porque el miedo nos ocasiona pánico, nos ocasiona miedo así, algo que nos llega al cerebro y uno queda así, y me duele el estómago. Pero dice que el temor no, dice que el temor es una emoción artificial que nos hace evitar huir de situaciones de peligro, ¿o no? Dice que considerar que algo negativo ocurra o algo físico. Eso nos produce el temor, que algo malo nos pueda pasar. Por ejemplo, Gigi, tú le tienes miedo a algo y tú crees que te va a pasar algo, ¿cierto? Sí. El temor dice que yo tengo temores, por ejemplo, a enfermarme, porque porque pienso que me va a pasar algo. Es diferente al miedo. Y hay un temor que es diferente, el temor a Dios. Ese temor, por ejemplo, que hablábamos recién, le explicaba el temor físico del hombre que uno tiene, no es comparado con el temor a Dios, porque uno dice, hay que tenerle temor a Dios. Tenerle temor a Dios no significa, Señor, te tengo miedo, Señor, te tengo temor, yo tengo temor a Dios, no puedo. Así, no. Dice que el temor es una admiración, una sumisión hacia Dios y hacia su voluntad. Es hacer que Dios, es como tener como adoración a Dios. Es una admiración, decir, Señor, tú eres el omnipresente, el omnipotente, tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Tú eres nuestro Dios. Ese es el temor a Dios, pero algo grande, admiración hacia Dios. Ese es un temor a Dios. Hay que tenerle temor, por ejemplo, a Dios en el sentido de que cuando uno sí, tenerle temor a Dios, porque ahí uno está pecando. Decir, Señor, me equivoqué, Señor, perdóname. Que el Señor hoy día nos pueda bendecir con esto con estos miedos, y que podamos ser libres. Le invito, niños, que seamos libres para adorarle a Él, libres para bendecir su nombre, y que venzamos el miedo. Que diga en la tele, que nos puedan decir, la pandemia va a durar mucho tiempo. Ustedes tienen que tener su confianza puesta en Dios, que nada malo les va a pasar, porque Dios protege a sus hijos. En la noche, cuando vayan a acostarse, oren al Señor, díganle, Señor, yo tengo este miedo, Señor, tengo este miedo y me cuesta superarlo, Dios. Ayúdame para poder vencer este miedo. Necesito de ti, Dios. ¿Sabes qué? Había un hombre en la Biblia que yo creo que todos los hemos escuchado, sobre David y Goliat. Era un hombre pequeñito, un hombre insignificante para las demás personas, y nadie pensaba que ese hombre chiquitito iba a poder vencer a un gigante. Imagínense ustedes, David y Goliat. Goliat era un hombre grande, con unos músculos, que toda la gente, que todo el pueblo le tenía pánico, le tenía terror, le tenía miedo, porque no querían enfrentarse con él. Y necesitaban buscar a un hombre, a una persona, a un ejército, para poder atacarlo y destruir a Goliat. Pero ¿saben qué? Dios le dio la valentía a David. David dijo, yo lo haré. Él sacó su valentía, venció su miedo. Cuando vio al gigante, yo creo que vio al gigante, pero ahí Dios puso la valentía y él pudo vencer ese miedo, y derrotó a ese gigante con una sola piedra. Él lo derrotó, ni siquiera fue con una espada, ni siquiera fueron millares de gente, de soldados a matarlo, sino que fue él. Pero ¿sabe que no fue él solamente? Fue porque Dios puso en él la gracia, porque Dios lo ayudó, porque Dios le dijo, tenía que vencer ese miedo. Así que yo les dejo, niños, que oren al Señor, que busquen al Señor en su corazón y pongan sus miedos, escriban en un cuaderno los miedos que tienen, llorar. Señor, yo quiero vencer estos miedos, porque esto me impide avanzar,
porque esto me impide buscar de tu presencia, porque el miedo nos ataca a nuestra mente y nos deja pensar, nos ataca y no podemos seguir adorando a nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar y le voy a pedir a nuestra amiga Millaray si nos puede dirigir en esta oración para que terminemos esta linda palabra. Amén. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú los miedos que tienen estos niños, que les saques de su cuerpo, Amén. Señor, que le des paz, Señor, y que le des bendición, Señor. Así es, Señor. Señor, Muchas que gracias, Dios. ellos cuando tengan miedo confíen en ti y oren contigo, Señor. Te pido que Señor, lo ayudes, Señor, en sus Ayúdame, cosas, Dios. Señor, y en sus tareas, Señor. Te pedimos que sean buenos con sus vidas, Señor. Te pedimos que lo ayudes, Señor, que ellos tienen Ayúdame, miedo, Señor, Señor. Te Señor, pedimos Señor. que esto va a pasar luego, Señor, y cuando esto pase, Señor, te pido que lo ayudes, Señor, Amén. que lo bendigas, Señor, Gracias. que le quites todos sus miedos, Señor. Amén, amén. Así En es, nombre de Señor. Jesús, amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga a Millaray, porque ¿saben qué? Yo sé que ella va a vencer sus miedos. Desde hoy día en adelante, ella va a vencer sus miedos. Y así como ella va a vencer sus miedos y yo me voy a vencer mis miedos, también van a vencer ustedes sus miedos. Que Dios les bendiga. Les vamos a dejar en un video para que ustedes se entretengan y puedan cantar esta alabanza junto con nosotros. Bendiciones. Chao. El Señor me cuidará, de todo mal me librará. Nunca se duerme, Él me protege, siempre a mi lado está. Ni la luna ni el sol, ningún daño me hará. Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está. En Él seguro estoy. A las montañas se van
dormir.